En el episodio de hoy, directos oyentes, continúo con el problema del mal y el tema de nuestro episodio actual es el de la voluntad humana y la naturaleza humana entre lo bueno y lo malo. Veíamos en un episodio anterior cómo San Agustín, que es el máximo refutador del dualismo, del maniqueísmo, no el único, ni el primero, ni el último, en absoluto, mucho antes de él, ya los filósofos y oradores paganos y otros también cristianos habían impugnado el dualismo maniqueo en términos muy duros, muy vehementes, y con no menor vehemencia, quizá mayor, posiblemente mejor conocimiento de causa, por ser un apóstata del maniqueísmo, al cual estuvo consagrado 10 años, entre los 19 y los 28 años de su vida. San Agustín desarrolla una argumentación muy estructurada, muy insistente, desde diversos ángulos, con un, como digo, mejor conocimiento que otros impugnadores de la doctrina maniquea, pero lamentablemente, desde mi punto de vista, sin buena fe. Sin buena fe hay una rabia contenida en su polémica que es una irritación, una cólera por haber desperdiciado 10 años de su vida. Bueno, desperdiciando relativamente porque fueron años de placeres, de lujuria, de lascivia. No fueron años de abnegación, de pobreza, de padecimientos. No, pero bueno, con todo, desde el punto de vista de la orientación posterior, habían sido años consagrados a una causa religiosa, ideológica, doctrinal, que él repudia, y evidentemente hay una conciencia desgarrada en su crítica al maniqueísmo, que no está hecha desde el más mínimo espíritu de objetividad, serenidad. Bueno, y veíamos como el argumento principal era el libre albedrío, o libre arbitrio. Es decir, que lejos de que haya un principio del mal que nos arrastraría, que nos atraería hacia el mal, y por tanto cuando lo cometemos es porque hemos sido atrapados en las redes del maligno. En esa etapa de su pensamiento, que es la primera, en realidad, porque del periodo maniqueo no nos ha dejado un legado, unos escritos, de manera que ese primer periodo del pensamiento agustiniano, entre los 29 y los 40 años aproximadamente, son años de la polémica antimaniquea, en que sostiene que el alma humana no es atraída irresistiblemente por el principio del mal, sino que con libre albedrío escoge el mal. Y por otra parte, ese principio del mal, San Agustín lo acepta, pero no está al principio. Hay un ser maligno, el diablo, el demonio, Satanás, solo que no es un principio increado, como en el maniqueísmo, en el dualismo en general. Hay dos principios increados, uno del bien y otro del mal. Bueno, pues para el cristianismo antimaniqueo, antidualista, al que pertenece San Agustín, solo hay un creador del cielo y de la tierra, de todo lo existente, y él ha creado al maligno. Lo que pasa es que, según lo creó Dios, no era maligno, se hizo maligno por una libre
decisión suya que no es achacable, no es imputable al Creador. Y Él nos tienta, por supuesto, Satanás nos tienta, pero somos libres de caer en la tentación o no hacerlo, con libre albedrío. Posteriormente, San Agustín entrará en polémica con Pelagio, que sostenía esas mismas ideas, y que decía que el pecado original no había contaminado al ser humano, convirtiéndolo en un ser perverso, inclinado al mal, sino que había dejado a salvo. No es que no existiera. El pecado original de nuestros primeros padres se nos había transmitido como una fragilidad que le facilita al maligno la tentación, pero había dejado a salvo la capacidad del ser humano para, con libre albedrío, decidir el bien o el mal. El pecado original no eliminaba el libre albedrío. San Agustín, en ese periodo, que finalmente va a ser el último de su vida y de su predicación y de su polémica, cambia de rumbo. Incluso en algún escrito tiene que autocriticarse por expresiones, afirmaciones que había hecho en el periodo antimaniqueo, considerando que habían sido formulaciones infelices, inadecuadas, y considera que el pecado original ha contaminado, ha mancillado de tal modo la naturaleza humana. Hay dos naturalezas humanas. La naturaleza, según salió de la obra divina, que gozaba plenamente de ese libre albedrío y que estaba destinada por Dios para el bien, para escoger el bien. Y luego la naturaleza caída, una vez producido el pecado original, que impide al hombre escoger el bien, impide al hombre resistir a la tentación del maligno. Y únicamente puede resistir gracias, en virtud de la gracia divina. Una gracia divina a la cual, que es la que tiene el mérito. Aquel hombre que actúa bien, que escoge el bien, que sigue un sendero loable, no lo realiza por un mérito propio, lo realiza porque Dios lo ha elegido y le ha atribuido, le ha concedido una gracia que es la que le permite escoger el bien. En el periodo anterior, no es que San Agustín, antes de enfrascarse en la polémica con Pelagio, desconociera el pecado original, pero pensaba que la redención del Salvador, de Jesucristo, había permitido que el hombre, adherido a esa redención mediante el bautismo, pudiera ejercer, pudiera recuperar el estado de naturaleza pura, no pecaminosa. O por lo menos no había llegado a las últimas consecuencias en lo atinente a la pecaminosidad del ser humano por el pecado original. Mientras que, en el periodo posterior, considera que la redención no nos ha limpiado del pecado original, ni es el bautismo el que nos lo quita. Tales hechos son condiciones necesarias, pero no suficientes. Lo que es condición necesaria y suficiente es que Dios nos otorgue individualmente, uno por uno, la gracia. ¿Y por qué? ¿Por qué nos la otorga? Porque quiere. Porque quiere, no. Los designios de la providencia son insondables. Dios tiene sus motivos. Evidentemente, Dios no actúa arbitrariamente, porque sí. ¿Qué motivos? Eso es un arcano de la providencia divina,
que el hombre no puede ni entender, ni vislumbrar, ni sospechar, ni imaginar. Hay algunos problemas en toda esta doctrina. ¿Cómo se transmite el pecado original? ¿Y por qué? Es decir, bueno, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Podemos considerar que lo que cometieron fue un pecadillo, comer la fruta de un árbol que se les había prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, Jehová, no quería que supieran, quería mantenerlos en la ignorancia, no quería que supieran en qué consisten el bien y el mal, y por tanto les prohibió comer esa fruta. Pero claro, vamos a ver, siendo inocentes, como un niño inocente, a quien se prohíbe comer una fruta, pues claro, basta la prohibición para que el infante quiera comerla por curiosidad, máxime que fueron tentados por la serpiente. Vamos, fue tentada Eva y luego Eva indujo a Adán, que parece que tiene un poquito menos de culpa porque fue inducido por su compañera, la cual a su vez fue incitada por la serpiente, que era una figura del maligno. Bueno, en fin, de suyo no parece un pecado tan terrible y sobre todo no se les había avisado qué pasaría, cuál sería el castigo. Los principios del derecho penal contemporáneo, en realidad nos vienen, los rudimentos de esos principios son muchísimo más antiguos de lo que creemos, están ya en el propio derecho romano. Pero bueno, en la época contemporánea, nuestro gran inspirador, el humanizador del derecho penal moderno, es Beccaria, el marqués de Beccaria, un ilustrado del siglo XVIII, que sentó varios principios importantísimos. Uno de ellos, que el castigo sólo podría tener una justificación de prevención, no retributivo, porque Beccaria es un pensador de su época, del ámbito enciclopedista, influido por Spinoza, directa o indirectamente, por determinista, que no cree en el libre albedrío y piensa que, en definitiva, todos actuamos determinados por causas. Esas causas vienen causadas por otras causas en una cadena causal que se remonta a antes de que hayamos nacido y, por lo tanto, para Beccaria, la pena tiene una justificación de prevención, de disuasión, para la pública utilidad. Ha habido un crimen, delito, ha de ser castigado para escarmiento y para prevención general. Se puede añadir la prevención especial o disuasión especial, el propio culpable quede escarmentado y no vuelva a incurrir. Bueno, este es uno de los principios de Beccaria. Otro de ellos es si no oposición plena a la pena capital, sí una restricción. En su época, la pena capital se aplicaba por un sí o por no. Un robo de más de, qué sé yo, una libra esterlina era castigado con pena capital. Por eso los jueces castigaban siempre, solían condenar al ladrón por un poquito menos. Bajaban algunos peniques y así no tenían que condenar a la pena capital, a la horca. Bueno, claro, ya la época, estamos en el periodo de la Ilustración, los propios jueces están impregnados del espíritu de la Ilustración y les parece horrible, una barbarie, por una diferencia de un penique, condenar a la pena capital. Bueno, Beccaria considera que la pena capital sí se mantiene, ha de ser excepcional para delitos gravísimos. Se opone a la tortura y luego aboga por dos principios penales que vendrán incorporados al derecho penal posterior,
los hemos mamado, quienes hemos estudiado la carrera de Derecho, en Derecho Penal, nos han impregnado de esos principios. Aunque, como digo, leyendo textos ahora del derecho romano de la época, de la gran época clásica del derecho romano, el siglo III, luego incorporado al Código Justinianeo, he encontrado no la formulación de Beccaria, pero los principios ya estaban. Por ejemplo, el principio de que un castigo solo ha de aplicarse a actuaciones cometidas después de la prohibición y no antes, que se exceptúa justamente para los maniqueos. Los emperadores que persiguen a sangre y fuego a los maniqueos con crueldad infinita, dicen, en el caso del maniqueísmo, es tan gravísima el crimen de sostener esa doctrina que se excepciona el principio de que el castigo se aplicará únicamente a hechos posteriores a la prohibición. Bueno, pues de manera mejor articulada, Beccaria va a sostener dos principios: nullum crimen sine lege y nulla pena sine lege. Es decir, no habrá consideración de un hecho como delictivo más que cuando esté tipificado como tal por la ley preexistente a la comisión del hecho. Y no se le aplicará ninguna pena que no esté expresamente prevista por la ley edictada anteriormente a la comisión del hecho. Bueno, en el caso de Adán y Eva no es así. Jehová no les había avisado de qué les pasaría si incumplían. Bueno, eso es decir que desde el punto de vista de nuestra concepción jurídica, pues evidentemente Jehová actuó de manera que consideraríamos despótica. Pero quizá lo peor no es eso, sino que no está claro. Está claro que Adán y Eva eran pecadores, que merecieron el castigo, ser expulsados del paraíso, tener que trabajar para ganar el pan con el sudor de la frente, tener que parir con dolor. Todo eso son consecuencias de la caída. Para algunos teólogos, no San Agustín, pero otros de la misma época, San Ambrosio, los capadocios, San Basilio de Nacianzo, San Gregorio de Nisa, la otra consecuencia del pecado fue la propiedad privada. En el paraíso no había mío ni tuyo, pero al producirse la caída, el ser humano adquiere la concupiscencia, el afán de posesión y de propiedad, pasa a tener ese deseo de lo mío y por tanto se produce la quiebra de la propiedad común y la apropiación privada, que es causa de conflictos, envidias, apropiaciones, delitos, robos. Bueno, en el paraíso no podía haber robo. Bien, al producirse todo eso, el problema está en por qué los descendientes de Adán y Eva estamos contaminados por el pecado original y cómo se transmite esa contaminación. El por qué no está claro. De nuevo, se puede atribuir a la voluntad divina de que así sea. Pero, claro, ¿por qué la primera, segunda, tercera, milésima, 100.000ª, millonésima generación ha de heredar ese pecado? Yo creo que esto hay que entenderlo desde una mentalidad que es la de la población hebrea de aquel periodo, en el contexto cultural de los pueblos semíticos de la época, los demás pueblos semíticos, los asirios, los babilonios, los siríacos, pero que a su vez es una mentalidad
compartida por, por una amplísima porción de la humanidad y cuyas plasmaciones la vemos en la sociedad de castas de la India. ¿Por qué hay castas? Saben ustedes que en la India hay casi un centenar de castas. ¿Por qué se ha transmitido? Bueno, pues hay las castas puras, los más impuros, los Dalits, que en realidad no forman propiamente una casta, son descastados, sin casta. Aunque dentro de los Dalits existen grupos parecidos a las castas, hereditarios, y el estigma se hereda, o la vocación o la característica es hereditaria, y por tanto son, por así decirlo, razas. No hay una diferencia racial ni étnica entre ellos, pero en la concepción eh, cultural indostaní son como razas distintas que no se mezclan. Saben ustedes que en la India el 95% de los matrimonios tienen lugar en el interior de la casta. Bueno, pues desde esa mentalidad, en la visión veterotestamentaria, toda la humanidad viene a ser una casta que, que sufre la maldición subsiguiente al pecado original. Y, de nuevo, posteriormente, después de Noé, los tres hijos de Noé inician tres linajes que son también tres castas, Sem, Cam y Japet. Y saben ustedes que en pleno siglo XIX los esclavistas de Estados Unidos justificaban la esclavitud de los negros porque presuntamente, según ellos lo sabían, eran descendientes de Jafet, que había sido maldecido. Bueno, pues esta visión, por tanto, de que la culpa se hereda, es una visión profundamente arraigada en la mentalidad de muchísimos pueblos. Y cuando ahora creemos que estamos libres de esa visión, quizá no lo estamos tanto, porque cuando dicen nuestras constituciones que no habrá discriminación por el nacimiento, de hecho, nuestro ordenamiento jurídico prevé esa discriminación. Simplemente por el nacimiento, los hijos de la señora Botín tienen un derecho eh, son herederos forzosos y legitimarios que tienen un derecho a heredar los descendientes 2/3 de la fortuna que deje. Por supuesto, la señora Botín puede malgastar su fortuna y no dejar absolutamente nada, pero por el mero hecho del nacimiento, esos descendientes tienen ese derecho, que les reconoce el ordenamiento jurídico civil español, contrariamente a la afirmación constitucional de que no habrá discriminación por el nacimiento. Hay otras, por supuesto. La propia sucesión a la corona. En España, la mayor parte, el 99,99999% de los niños nacen privados del derecho a llegar a ostentar la jefatura del Estado de su país. Ninguno, salvo unos poquitos, nacen con algún derecho. Por ejemplo, los descendientes del rey tienen derecho, claro, cada uno puede acceder a la corona con tal que mueran los que vayan por delante. Está condicionado. El que va en primer lugar tiene un derecho incondicional y los demás está condicionado a que Dios se lleve de este mundo a los que van por delante. Pero los demás nacemos sin esa posibilidad. De manera que la creencia de que por nacimiento heredamos una característica que determina nuestros derechos y deberes, bueno, no la hemos eliminado del todo en nuestros ordenamientos jurídicos. Persiste. Ahora, ¿cómo se transmite el pecado original? Pues
se transmite, evidentemente, cómo se produce la generación humana, digamos, dejando de lado los avances actuales de la procreación asistida, el primero de los cuales fue la inseminación artificial. Antes de eso, ¿cómo se produce? Por la copulación. Un varón con una hembra, humanos, copulan, ese coito produce una fecundación, la fecundación prosigue en gestación y finalmente hay el alumbramiento. Ahora, eso es en cuanto al cuerpo. ¿Y qué pasa en cuanto al alma desde el punto de vista de la dogmática cristiana o al menos católica? El alma es creada directamente por Dios e insuflada al cuerpo. ¿Cuándo? No se sabe. Por eso se dice la Iglesia Católica se opone al aborto, a la interrupción del embarazo, a la obstrucción del feto, a matar al feto, para entendernos. Bueno, pero no lo hace porque afirme que el embrión o el feto son seres humanos. Lo desconoce. Porque afirma que Dios insufla un alma en ese cuerpo, pero si lo hace en el momento de la concepción, de la fecundación, o de la anidación, o en algún momento de la gestación, o quizá en el momento del alumbramiento, eso no lo sabemos, Dios no nos lo ha revelado y por tanto lo desconocemos. Y cuando hay un peligro de un aborto espontáneo con posible resultado de muerte del feto, se procede a un bautismo, se abre en lo posible la vagina para acceder al útero, en la medida de lo posible, y se lanza las gotas bautismales, y ese bautismo es condicional. Si eres un ser humano, te bautizo. Bueno, esto lo tienen en los manuales de la moral católica y en los manuales que tienen que estudiar o que tenían, ahora no sé, antes los seminaristas, de cuál sería su desempeño cuando tuvieran que desempeñar la misión sacerdotal. Yo me pregunto qué pasa, ¿está Dios obligado a insuflar el alma? O sea, el hombre y la mujer copulan libremente y se produce la fecundación y luego la gestación. Obligan a Dios a que, ya que nosotros hemos engendrado, realice un acto expreso, nuevo, de creación. ¿Qué pasaría si Dios rehusara insuflar un alma humana? ¿Qué tendríamos? Tendríamos un ser humano, seguramente indistinguible, según la doctrina aristotélico-escolástica, tendría una forma sustancial, un alma, como todo ser vivo. En la teoría aristotélica hay tres tipos de alma: vegetativa, de las plantas; sensitiva, de los animales; e intelectiva, del hombre. Bueno, para la doctrina cristiano-católica, no sé en qué medida esto se extiende también a otras confesiones cristianas, esa alma es además espiritual, no solo intelectiva, sino espiritual y creada por Dios. ¿Y qué pasaría si Dios no insufla un alma espiritual al feto, o al embrión, o al recién nacido? Bueno, pues seguramente tendría una forma sustancial, como mínimo sensitiva, posiblemente intelectiva. ¿Cuál forma sustancial tiene? Supongamos que el insuflamiento tiene lugar durante la gestación, al llegar al tercer mes del embarazo. Bueno, pues el feto de los primeros 3 meses tiene también una forma sustancial. Y quizá con ella seguiría. Ese ser que sería humano, yo pienso que seguramente sería indistinguible de los demás seres humanos.
pero quizá no. Claro, es un problema que no he visto planteado en ningún tratado de teología moral, por cierto. Bueno, ¿estaría afectado por el pecado original? O sea, ¿es el cuerpo, es el espermatozoide y el óvulo los que vehiculan ese pecado original? ¿O es el alma? Parece raro que un alma directamente creada por Dios, Dios la crea pecaminosa porque va a insuflarlo en un individuo que ha heredado, que hereda el pecado original de Adán y Eva. Bueno, pues creo que esto es un problema que no queda aclarado. Bien, pero eh, ahora vamos al desarrollo completo de la teoría de San Agustín sobre la caída, el pecado original y la gracia. Este ha sido uno de los problemas que mayores controversias y más encendidas, ásperas, agresivas, polémicas han producido en las iglesias cristianas, entre unas y otras, entre catolicismo y protestantismo, entre las dos grandes ramas del protestantismo, luteranismo y calvinismo, y dentro del catolicismo, entre dos tendencias diametralmente opuestas, la de los jesuitas y la jansenista. En general, los jesuitas por un lado y los agustinianos por el otro. Pero dentro de los agustinianos han sido los jansenistas los que plantaron cara a la doctrina jesuita, a la que consideraron neopelagiana, y defendieron con mayor consecuencia, con mayor énfasis, el punto de vista originario de San Agustín. Por eso, la gran obra fundacional del jansenismo, la que el obispo Jansenio, nombrado después por el rey de España, obispo de Ypres, escribió una obra que estuvo preparando durante un año en que estuvo totalmente enfrascado en las obras de San Agustín, y escribió el Augustinus, que fue condenado por la Iglesia a finales del siglo, bueno, ya a comienzos del siglo XVII. Había empezado esos estudios anteriormente, y la doctrina durará hasta finales del siglo XVIII como mínimo. Y bueno, luego tendrá pasará por tantas vicisitudes. Ahora, de todos esos autores, a mí me interesa Calvino. Juan Calvino, para mí, es el autor que ha sido más consecuente en la adhesión a las ideas de San Agustín, que las ha llevado verdaderamente, racionalmente, argumentadamente a sus últimas consecuencias, con una doctrina que podemos resumir en los siguientes principios. Primero, la total depravación, la depravación o perversidad completa del ser humano. El ser humano, después de la caída del pecado original, ha pasado a ser no neutro entre el bien y el mal, sino no un poco inclinado al mal, no meramente proclive a dejarse tentar, sino totalmente pervertido, malvado. Es una perversidad o depravación total, plena. Por tanto, merecedora del infierno. El ser humano, de suyo, por su depravación que hereda, que lleva en todo su ser, en el fondo de su alma, lo tiene de manera sin atenuante ninguno, merece la condena al fuego eterno. Primer aserto, primer principio del calvinismo. Segundo aserto, la elección incondicional. Dios va a salvar a algunos y a dejar que otros se condenen.
Las formulaciones aquí son un poco, varían un poco incluso dentro del calvinismo, entre quienes hablan de la doble predestinación y quienes no hablan de doble predestinación. Predestinación a la salvación de aquellos a quienes Dios escoge, elige para salvarlos. Y en cuanto a los otros, hay una formulación que posiblemente está ya en la pluma de Calvino, de predestinación al mal, a la condena. En otros autores que atenúan, que quieren, pues mitigar ese lado tan duro, tan áspero del calvinismo, lo que dicen es que Dios a los condenados no los predestina al mal, no los predestina a al fuego eterno, a la condena, simplemente se abstiene de predestinarlos al bien. La elección de los salvados es incondicional. ¿Qué quiere decir que es incondicional? La elección incondicional, que no está en función de méritos previos ni previstos del salvado. Porque, por ejemplo, en la doctrina, una de las variantes de la doctrina jesuítica, el congruismo, Dios efectivamente elige a los salvados y les concede una gracia para que se salven, pero lo hace en función les otorga una gracia congruente con la previsión de cómo la aprovecharían. Dios sabe, bueno, todo esto, naturalmente, aclarar estos conceptos excede los límites del actual episodio. Es la teoría jesuítica de la ciencia media de los condicionales subjuntivos. Dios sabe qué sucedería si tal cosa tuviera lugar o no tuviera lugar. Bueno, yo en mi primer libro, La coincidencia de los opuestos en Dios, ya traté esa cuestión de los condicionales subjuntivos, de la ciencia media, en relación también con la teoría de los condicionales subjuntivos en la filosofía analítica contemporánea, David Lewis, Stonemaker. Bueno, frente a eso, la doctrina de Calvino es que no hay tal previsión de méritos humanos, porque primero no existen, y segundo, así existieran, la opción divina, la elección divina, es incondicional. Por tanto, se lo debemos, si es que estamos entre los afortunados que obtienen la gracia divina, se lo debemos totalmente a Dios. Le debemos una gratitud total, porque si es que nos ha elegido, es sin mérito nuestro ninguno. De nuevo, esto puede extrañarnos, podemos decir, ¿por qué elige a este y no al otro? Bueno, ese es un arcano de la divina providencia. Dios lo hace por la razón que sea, o por ninguna. Porque Dios es el creador, el dueño, y podría perfectamente actuar sin razón, porque quiere, porque le da la gana. Bueno, pues esto nos puede resultar extraño, esta arbitrariedad, pero en otras épocas no resultaba extraño. En épocas de despotismo estaba claro que el déspota concedía su favor o lo rehusaba porque le daba la gana. El politeísmo griego, por ejemplo. En el politeísmo griego vemos a los dioses, seres totalmente amorales, que infligen a los humanos los castigos, o no castigos, los daños o males que les da la gana, porque sí, escogen a unos y no a otros, tienen su predilecto, porque quieren. ¿Y por qué quieren? Pues porque sí, no hay más. Pasa que en el politeísmo griego eso está mezclado con el fatalismo, porque los propios dioses están sujetos al destino. Pero el destino, el fatum, ¿por qué está predestinado tal cosa y no otra? No hay por qué. En última instancia, es un tipo de pensamiento que considera que la realidad no se ajusta al principio de razón suficiente
Y luego, cuando los estoicos introduzcan una racionalidad en la realidad que anticipa el principio de razón suficiente de Leibniz, o el de causalidad de Spinoza, que son muy similares, bueno, pues tendrán que llegar a una componenda, a un modo de, bueno, y reinterpretar el politeísmo griego caritativamente, de modo que entre en su propia visión optimista de que todo en la realidad transcurre para el mayor bien del ser, del mundo, de lo real. Cuando en el Antiguo Testamento Jehová elige al pueblo elegido, a los hebreos, dice y repite una y mil veces en la Biblia que no lo ha elegido por sus méritos, porque sea mejor, porque es malísimo, incurre en infidelidad, en deslealtad, desobediencia, sino que la elección es incondicional. Bueno, pues este es el segundo principio del calvinismo, elección incondicional. Tercero, gracia irresistible, es que cuando Dios nos, bueno, digo nos, como si yo fuera uno de los salvados, puede que sea uno de los condenados, cuando Dios salva a algunos escogidos, a los que sea, muchos o pocos, lo hace, ya sabemos, porque sí, porque le da la gana, pero lo hace concediéndoles una gracia irresistible. Porque claro, otro de los intentos de conciliar la doctrina agustiniana con el mérito personal, es decir, que Dios concede una gracia, pero el ser humano conserva una capacidad de resistirse al poder de la gracia. Y el mérito humano estribaría en dejarse captar plenamente por esa gracia, en vez de oponer, en vez de ser rebelde, indócil, reacio, y no dejarse poseer plenamente por el don de la gracia. Bueno, esto es absolutamente contrario a la doctrina de San Agustín, y Calvino lo rechaza. Dios, al conceder la gracia a los elegidos, les concede una gracia irresistible, como el ser humano de capacidad, de potencia, de fuerza, infinitamente menores que las de Dios, podría oponer resistencia a una acción de Dios que, si la hace con un fin, con una voluntad, con un propósito de salvar. Y cómo esa voluntad podría contrarrestarla, podría ponerla en jaque, podría hacerla fracasar, podría derrotarla, un infeliz, desgraciado, débil ser humano que, que tiene, que tiene un poder tan infinitamente pequeño en comparación con el poder divino. Bueno, esta es la doctrina agustiniana. Y, claro, y calvinista, vamos. Una cosa sorprendente para mí es que en los debates de la teodicea del siglo XX, la teodicea, saben ustedes que el término teodicea lo acuñó Leibniz en su gran ensayo. Para mí, el mejor ensayo, o en general, la mejor obra filosófica de Leibniz son los ensayos de teodicea que publicó anónimamente, pero vamos, todo el mundo sabía quién los había escrito. En el año, así de memoria no lo puedo asegurar, pero creo que fue 1709. Recuerdo que era en plena guerra de sucesión española, cuando estaba escribiendo a la vez obras de matemática, de teoría física, de derecho, de política, sus panfletos sobre la propia guerra de sucesión de España. Bueno, pues los escritos de historia de la Casa de Hannover, tantísimas otras cosas, y sacaba tiempo todavía para escribir este libro de una erudición, de una argumentación enormes, muy bien hilado, muy bien construido, muy instructivo, y
el libro que se propone justificar a Dios, es decir, cómo un Dios infinitamente bueno, infinitamente poderoso, providente, es compatible con la existencia del mal. Y aunque con la boca chica, de labios afuera, Leibniz acepta el libre albedrío, pero bueno, su libre albedrío no es tal libre albedrío, ya lo comenté en el pasado episodio. Toda acción humana, toda conducta humana está predeterminada por el concepto individual, por la esencia individual de cada uno desde su nacimiento y desde antes de nacer, y toda obra divina está determinada por lo mismo, predicatum in subjecto, vale para Dios como vale para el hombre o para cualquier otro ente, del concepto mismo de Dios, de las notas de ese concepto, se sigue que ha de crear el mejor mundo posible. Es decir, aquel que realice la mayor cantidad de esencia. Mejor mundo posible que inevitablemente contiene mal, porque un mundo sin mal es posible, pero no sería el mejor mundo posible porque tendría menos bien, carecería de mal, pero también tendría muchísimo menos bien, realizaría una cantidad de esencia menor. Y el óptimo mundo de los posibles es aquel que realiza la máxima cantidad de esencia. Esta temática ha sido retomada en la filosofía analítica contemporánea. Yo mismo contribuí al debate en mi primer libro del año 1981-82, La coincidencia de los supuestos en Dios, y en esa polémica Plantinga, mejor dicho, Alvin Plantinga, un eminente filósofo norteamericano, ha sostenido la solución del libre albedrío, y al mismo tiempo él es calvinista. Bueno, me plantea un problema, claro, el defender el libre albedrío y al mismo tiempo profesar el calvinismo. Bueno, en el calvinismo se puede sostener el libre albedrío de Adán y de Eva. Hasta cierto punto, porque hay una bifurcación dentro del calvinismo entre lo que se llama supralapsarios e infralapsarios. Para los supralapsarios o antelapsarios, Dios había ya predestinado a Adán al pecado. ¿Por qué? Por los insondables designios de la providencia. Mientras que para los infralapsarios no hay predestinación antes de la comisión del pecado original. Bueno, esa es una de las divisiones. Y luego el calvinismo puede también aceptar el libre albedrío de los ángeles que se rebelaron contra Dios, capitaneados por Satanás. Bueno, no estaban predestinados al mal. Ahora, una vez que esos ángeles han incurrido en rebelión y han sido condenados al infierno, y Satanás ha adquirido su vocación de tentador, regente de ese mundo del castigo eterno y al mismo tiempo conquistador que tienta con el ánimo de aumentar su reino con el mayor número de súbditos, con el mayor número de almas condenadas posibles. Yo me pregunto, su naturaleza, bueno, es un problema que se plantea Santo Tomás en la Suma Teológica. Si Satanás sigue actuando malignamente, pero lo hace por su naturaleza o por libre albedrío. Bueno, pues este es un problema para el cual yo no sé exactamente cuál es la respuesta desde el punto de vista dogmático. Yo entiendo que si por algo, por ese pecadillo de comer de una fruta, el hombre ha caído en total perversidad, su naturaleza misma se ha corrompido hasta el punto de ser incapaz del bien sin el auxilio
divino, de estar irremisiblemente abocado al mal por su propia naturaleza. Bueno, pues yo entiendo que en el caso de los ángeles caídos, los demonios, exactamente igual. Su naturaleza se ha corrompido. Ciertamente que en el origen de la corrupción estuvo una conducta suya con libre albedrío, pero una vez que incurrieron en ella, están totalmente corrompidos por algo equivalente al pecado original, y la naturaleza misma de Satanás, de los diablos o demonios, es tal que no podrían actuar el bien, no podrían actuar bien. ¿Podría Satanás tener un acto de cuando va a tentarnos, a inducirnos al pecado, a la mala, a llevarnos por el mal sendero? ¿Podría tener por una vez un sentimiento de compasión, de piedad, de benevolencia? No, no, es consustancialmente, por su naturaleza misma, está llevado al mal. El último punto de la doctrina calvinista, que se me olvidaba recordarles, es la irremisibilidad o irremediabilidad de la salvación. O sea, la irreversibilidad, digamos, palabra más adecuada. Una vez concedida la gracia irresistible por Dios a aquel a quien quiere salvar, ese salvado siempre actuará bien. De manera que si alguien actúa mal, digamos, un ferviente calvinista que sigue perfectamente la doctrina del maestro Calvino y la Biblia, y lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, entendiéndolos según el mandamiento de Calvino al pie de la letra, no como a veces se cree que el protestantismo deja libre examen cada uno la interpretación. Es que no hay libre examen, hay una lectura al pie de la letra, a rajatabla. Bueno, pues que cree todo eso, y luego lo vemos fornicar o robar o apropiarse de bienes ajenos o desear la mujer del prójimo. ¿Qué pasa? ¿Es que se le concedió la gracia y luego la ha perdido? No. Sencillamente es que no había una mera apariencia de gracia, no una realidad. De manera que la solución frente al maniqueísmo de toda esta tradición que estoy evocando es el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Ya dije, la mejor definición que he encontrado en un tratado de filosofía escolástica y suma de la Compañía de Jesús, que lo define así. Ese tratado está dividido en varios libros. En el libro de psicología, o sea, Tratado del Alma, se habla del libre albedrío y se lo define y defiende como del siguiente modo: decide con libre albedrío aquel tal que, puestas todas las condiciones internas y externas para la decisión, es posible que tome la decisión y es posible que no la tome. Con el añadido de que, puestas todas las condiciones internas y externas para la toma de decisión, esta puede adoptarse, si es que se toma, en un sentido o en otro o en el opuesto, para el sí o para el no, para el hacer o el no hacer, y si es hacer en buen sentido y en mal sentido. Lo que es el libre albedrío es, por tanto, la indeterminación. Entonces, claro, eso contraviene el principio de causalidad que los propios filósofos escolásticos, incluidos los jesuitas, admiten. Y es que Dios es increado, no tiene causa, porque es un ser necesario. Ahora, todo lo contingente tiene causa. Todo lo contingente sucede por una causa. ¿Cuál es la causa de la decisión tomada con libre albedrío? Normalmente, si tenemos que explicar la conducta de alguien, ahora que con la victimología
del nuevo derecho penal, porque desgraciadamente hay un nuevo derecho penal muy diferente del que yo estudié ahora 27 años, por ahí. Eh, entonces, aunque ya en algunos autores había un atisbo, pero bueno, desde entonces ha cambiado muchísimo, para mal, para peor. Quizá de esto hablaremos en otra circunstancia. En el derecho penal actual o en la doctrina y jurisprudencia actuales, y en parte en la legislación, hay una presencia enorme de la víctima, que antes del veredicto resulta problemático llamarla víctima, porque llamarla víctima va en contra de la presunción de inocencia. Pero esa presencia de la víctima, las víctimas, se dice, tienen que estar presentes en el juicio y tienen un derecho al castigo del culpable para poder hacer eso era absolutamente rechazable en los manuales de derecho penal que yo estudié, ese derecho al castigo del culpable. Entonces se afirmaba expresamente, recuerdo uno de ellos que decía, la víctima no tiene ningún derecho material al castigo del culpable, tiene un derecho formal a que quien quiera que sea, quien quiera tal que haya indicios de su culpabilidad, sea juzgado y se ha sometido al juicio, y luego hay un derecho de la sociedad a condenar y castigar. Pero este no es ya derecho de la víctima. La víctima solo tiene derecho a que tenga lugar el juicio. Ahora no. Ahora se empezaron las ONGs y los periodistas y dice que la víctima tiene derecho a la condena del culpable. Lo cual ya inclina la balanza en contra de la presunción de inocencia. Que de nuevo, ¿qué se hizo la presunción de inocencia en la nueva concepción jurídico-penal? Pero además se dice, la víctima necesita ese castigo para hacer el duelo. Particularmente hablamos, claro, de casos de homicidio. Homicidio, asesinato, es una variante de homicidio. O homicidio de una sola víctima o de muchas. Es decir, hacer el duelo del muerto o los muertos. Bueno, ¿por qué necesita el castigo del culpable para hacer el duelo? ¿Empezará el duelo? Entonces, bueno, a mí me sorprende eso, pero vamos, ahora eso se dice constantemente, sobre todo toda esa temática del el derecho penal internacional, que a mi juicio es una aberración, una monstruosidad, pero bueno, los crímenes contra la humanidad, bueno, toda esta temática. Y se añade que las víctimas, claro, las víctimas no son los muertos, se llama ahí víctima a agraviados por ser allegados, parientes de los muertos. Se dice, tienen que saber por qué se hizo, por qué el culpable actuó así. Bueno, pues si tenemos una respuesta de por qué actuó así, la respuesta es porque es un malvado. Por ejemplo, pues porque es un malvado. Actuó así porque tiene una personalidad orientada al mal, una inclinación al mal, porque es perverso, porque quiere hacer el mal. Bueno, o por otra razón, quizá porque es un individuo de una voluntad tan débil que se dejó arrastrar por otros a la comisión de tales hechos. Bueno, en todos esos casos, si hay un por qué lo hizo, es que no actuó con libre albedrío en el sentido en que lo hemos definido. Entonces, ¿qué pueden decir aquellos escolásticos, particularmente los jesuitas, que son partidarios acérrimos del libre albedrío, pero que también admiten el principio de causalidad? Bueno, pues que ahí hay otro tipo de causalidad, que es no la causalidad de un hecho por otro hecho, sino de un hecho por un ente, por una persona. La persona
causa el hecho que es la decisión. La decisión malvada causa la acción malvada y la decisión malvada está causada por la persona que toma esa decisión. Ojo, la toma no por ser malvada, sino porque con libre albedrío toma tal decisión. El problema está en que, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo he defendido en mi libro El ente y su ser que todo ente es lo mismo que la existencia de ese ente. Cualquiera de los libros que ven ustedes ahí detrás es lo mismo que la existencia de ese libro. Por tanto, la persona es lo mismo que la existencia de la persona. Por tanto, decir que lo que causa la decisión malvada es la persona que actúa así, que decide así, significa decir que es la existencia de esa persona lo que causa esa decisión. No tengo nada que objetar, pero sí tengo que añadir algo, y es que la existencia de un ente causa un efecto por la naturaleza, la propensión, la predisposición, la inclinación, el talante de ese ente. En el caso de personas, la existencia de la persona causa un efecto determinado por la personalidad de quien actúa así. De manera que si aceptamos el principio de causalidad, no podemos aceptar el libre albedrío. El libre albedrío, es decir, que lo causa la persona, nos retrotrae a que la decisión se ha tomado en virtud de la personalidad orientada al mal, y esa personalidad orientada al mal ya quiere decir que el decisor, por su talante, por su naturaleza, por su personalidad, por su manera de ser, está determinado a tomar esa decisión. Por tanto, no es libre en ese sentido de indeterminada de libre albedrío. Pero termino este episodio con una reflexión, y es, supongamos que tomáramos decisiones con libre albedrío, que se dice, por eso somos responsables. No, por eso seríamos totalmente irresponsables. Porque si he tomado una decisión como hubiera podido tomar cualquier otra, o no tomar ninguna, si la decisión se ha producido en mi mente, sin venir, sin emanar de mi carácter, de mis convicciones, de mis creencias, de mis orientaciones, de mis preferencias, bueno, pues digamos que es exactamente igual que si la lotería, hay dentro de mi mente un bombo que ha girado, del cual ha salido una bola, es una lotería, ya ha salido decidir esto, en vez de no salir nada, o salir una en blanco, no decidir nada, u otra, decidir otra cosa. Es la lotería, es el azar, es lo aleatorio. Bueno, ahí no hay responsabilidad ninguna. ¿Qué culpa tengo yo de que me haya dado la gana obrar así? Eso no he tenido arte ni parte. No es que yo, por ser como soy, por ser quien soy, he actuado así. No hay mérito ni hay demérito. Hay simplemente un azar. Pero este azar verdaderamente existe. Bueno, pues continuaremos con esta cuestión en el episodio próximo.